Las colecciones del Museo del Prado nos ofrecen la oportunidad de acercarnos a distintas facetas del patronazgo artístico desarrollado por Isabel de Borbón, desde la construcción de su imagen de poder, a través de los magníficos retratos de Velázquez o Rodrigo de Villandrando, hasta la piedad privada de la reina, representada en las escenas devocionales de Alessandro Turchi o Velázquez que decoraban su oratorio. Obras que nos acercan a las diversas estrategias iconográficas empleadas por Isabel de Borbón para legitimar su posición política, pero también a la espiritualidad más íntima de la que fuera considerada la mayor reina y la más santa. En esta ocasión, el Prado en femenino dirige nuestra mirada a uno de los encargos artísticos más destacados de cuantos Isabel de Borbón realiza como reina consorte. Se trata de un conjunto compuesto por al menos 26 pinturas destinadas a decorar la recién renovada Torre de la Reina en el Alcázar de Madrid, un encargo que Isabel de Borbón confía a la gobernadora de los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia, poco antes de 1623. Más allá del elevado número de obras que lo conforma, la calidad de los artistas implicados o el mensaje que subyace tras la iconografía de las piezas, nos encontramos ante un encargo excepcional que nos permite acercarnos a los intercambios artísticos y a las redes culturales femeninas en las cortes europeas del barroco. La vida de Isabel de Borbón está marcada claramente por dos etapas. Esa frontera entre ambas viene definida por el nacimiento del infante, del príncipe Baltasar Carlos, en 1629. La primera etapa estaría caracterizada por una reina joven, alegre, con ánimo de agradar, que se adapta muy bien a las costumbres españolas, pero que a pesar de sus cualidades y virtudes falta a la principal función que debe tener una reina consorte, que es dar un heredero. Esto hace que ese carácter alegre se vaya frustrando en la medida en que conoce la existencia de otros vástagos del rey, especialmente de Juan José de Austria, lo que va minando su carácter junto con los abortos y los intentos fallidos de tener ese heredero. Sin embargo, en la segunda etapa, a partir de 1629, la reina va a mostrar su poder, se va a mostrar una mujer con carácter, con criterio, como lo demuestra la relación epistolar con su madre, con María de Medici, quien la formó sobre todo en el gusto por el arte, y se va a definir también y se va a concretar en esos retratos que se pintan para el Salón del Reinos, esas parejas de Felipe III y Margarita de Austria y Felipe IV y Isabel de Borbón, donde las reinas aparecen a caballo, reivindicando el papel de las reinas consorte como una figura de poder importantísima y central en la corte, y que además equipara por primera vez el papel de las reinas consorte en la corte española con las reinas europeas. La relación con su madre, con María de Medici, a partir de 1630, cambia en la medida en que, en esta segunda etapa, cuando ha cumplido con su labor de dar un heredero, hace que ese poder de la reina sea más visible, y tanto María de Medici como su hermano Luis XIII van a incrementar esa relación epistolar que va a generar cierta preocupación en el conde duque de Olivares, que va a hacer que sea vigilada por el Consejo de Estado. Realmente es al final de su vida, a partir de 1642, cuando la guerra fuerza a Felipe IV y al conde duque de Olivares a abandonar la corte para acudir al frente, cuando la reina preside esas reuniones del Consejo de Estado, donde las opiniones de la reina son muy tenidas en cuenta. Ella se envuelve en esa propaganda barroca, empeña las joyas, como Isabel la Católica, haciendo ese paralelismo, realiza toda una labor de asistencia social para los soldados, es decir, encontrar medios para poder financiar la guerra, de manera que se ha convertido en una reina en todo su esplendor. Ella había congregado la oposición política al conde duque de Olivares, y una vez que éste cae en desgracia, abandona el poder en 1643, la reina queda en cierta manera confirmada como el centro o referencia del consejo al rey, con esa frase conocida en la cual el rey dice que la reina se ha convertido en su nuevo valido.
El patronazgo de la reina Isabel de Borbón, cuya imagen conocemos a través de los espléndidos retratos de Velázquez o Rubens, nos permite examinar uno de los encargos artísticos más destacados de cuantos realiza como reina consorte. Se trata de un conjunto formado por 26 pinturas destinadas a adornar algunas de las estancias de la Torre de la Reina en el Alcázar de Madrid. Un encargo que revela la destacada influencia que dos de las principales promotoras artísticas del periodo ejercieron sobre Isabel. Su madre, la reina María de Medici, fundamental en su formación y en su gusto artístico, y su tía política, la gobernadora de los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia, a quien confía este encargo, que llega a la corte española procedente de Flandes el 23 de abril de 1623. La importancia de estas obras, de las que el Museo del Prado conserva 12 piezas, reside, como veremos, en una serie de aspectos que hacen del conjunto un encargo excepcional. Excepcional, en primer lugar, por el elevado número de obras y por la calidad de los artistas que lo conforman. Figuras como Bruegel el Viejo, Schneiders o Rubens, algunos de los pintores flamencos más reconocidos del momento, artistas que trabajaban para Isabel Clara Eugenia y que ahora se han convertido en protagonistas de la colección de Isabel de Borbón. Excepcional por el significado de las obras, cuyas iconografías fueron cuidadosamente escogidas por la mediadora de este encargo, Isabel Clara Eugenia, quien, por un lado, a través de toda una serie de relatos mitológicos, apelaba a conceptos como el amor, la castidad o la fertilidad, temas muy en consonancia con el contexto del encargo y con la destinataria. Mientras, por otro lado, por medio de una serie de escenas de carácter costumbrista, nos presenta la vida campestre, los archiduques participando de su vida cotidiana, señalando cómo los Países Bajos vivían en un reino en el que primaba la paz y la armonía. Isabel Clara Eugenia aprovechó muy hábilmente estos temas para promocionar el gobierno que había realizado con el archiduque Alberto en la corte de Madrid. Y esta promoción llega en un momento en el que ella, tras la muerte del archiduque, había dejado de ser princesa soberana y se había convertido en gobernadora de los Países Bajos, perdiendo parte de su autonomía política al quedar los Países Bajos convertidos en una corte subsidiaria de Madrid. Estas pinturas se erigen como un testimonio muy elocuente de la capacitación de Isabel Clara Eugenia para ejercer el poder, ahora en solitario. Excepcional también por tratarse del primer grupo de pinturas atribuidas a Rubens en llegar a la corte española, a excepción del apostolado, que lo hace en torno a 1614. De hecho, hasta 6 obras se atribuyen al pintor flamenco en el primer inventario que se realiza de estas piezas en 1636, aunque 5 de ellas habían sido realizadas en colaboración con otros artistas. Se trata de escenas mitológicas que nos narran las historias de Ceres y Pan, de Benturmo y Pomona, de Diana Cazadora y las ninfas. Tenemos un festón de flores y frutas y la serie de los sentidos distribuidas en 2 piezas distintas que realiza en colaboración con Bruegel el Viejo. Es importante señalar que cuando estas piezas llegan a la corte española, Rubens aún no es un pintor muy conocido, por tanto, contribuyen de manera significativa a conocer tanto al artista como a su producción pictórica en una etapa inicial de sus relaciones con la corona española. Y excepcional, por último, por permitirnos explorar el intercambio de obras y artistas entre las cortes española, francesa y flamenca. Parece lógico pensar que la recién estrenada en el cargo de reina consorte, Isabel de Borbón, quisiera decorar las estancias de sus residencias y que para ello acudiera a una de las promotoras artísticas más destacadas del periodo, Isabel Clara Eugenia, quien no solamente era su tía política, sino que siempre había sido una figura muy cercana a ella y a su madre, la reina María de Medici, quien en este mismo marco cronológico, en torno a 1622, encarga a Rubens otro proyecto, probablemente uno de los más importantes de la carrera del artista, las 24 pinturas destinadas a glorificar la imagen de la reina María de Medici, que serían expuestas en el Palacio de Luxemburgo. Este encargo nos permite, por tanto, examinar esos intercambios de obras y artistas entre estas 3 mujeres, Isabel de Borbón, Isabel Clara Eugenia, María de Medici,
Nos acerca a las redes culturales femeninas y al destacado papel que las mujeres desempeñaron como mediadoras artísticas en las cortes europeas del barroco. No sabemos precisamente cuándo hizo este encargo Isabel de Borbón. Lo más probable es que fuera a finales de marzo de 1621, cuando hereda el trono su marido, Felipe IV, y puede disponer de los apartamentos y decidir cómo va a decorarlos como reina consorte. El hecho de que hace este encargo nos demuestra la inteligencia de la reina y que ha sido una muy buena alumna de su madre, María de Médici, pero también del entorno hispano, donde se educa a partir de los 13 años, que estaba muy marcado por la casa de Isabel Clara Eugenia. Pues bien, lo que decide es decorar sus apartamentos a sabiendas que esto va a permitirle proyectar su educación, su gusto, su idearium político y religioso. El hecho de que le pide este encargo a su madrina, a Isabel Clara Eugenia, y no a su madre, me parece fundamental. María de Médici era una de las más grandes mecenas del siglo XVI. ¿Por qué no se lo pide a su madre? Se puede pensar que no es este el mejor momento para María de Médici. Está en medio de una guerra civil en la cual ella lidera un bando nobiliario en contra de su hijo, el rey Luis XIII, pero yo creo que aunque su madre estuviera en mejor momento, le hubiera pedido este encargo a Isabel Clara Eugenia, porque de esta forma demuestra su apreciación por lo que es un personaje muy importante en la monarquía hispánica y también porque se está un poco preparando para lo que va a ser la inevitable incorporación de los Países Bajos dentro de lo que es la monarquía hispánica, algo que ocurre a finales de 1621, cuando muere el archiduque Alberto. Felipe IV hereda estas provincias septentrionales. Entonces, el encargo es una forma de manifestar que ella se ha integrado en la corte y en la cultura de su marido. Esto es un mensaje político fundamental. El encargo en sí le permite a ella visualizar lo que son los Países Bajos, estas tierras y la cultura también de estas provincias. El encargo tiene una temática muy variada. Hay un apartado de cuadros de guerra. Curiosamente, se habían puesto de moda no solo por la guerra de los Países Bajos, pero también por el comienzo de esa guerra mundial que conocemos como la guerra de 30 años que comenzara en 1618. Las escenas de guerras también lo que nos permiten es ensalzar el papel de los archiduques, especialmente del archiduque Alberto, porque el asedio que se menciona es sin duda el asedio de Ostende, que duró 4 años y que es una de las más grandes victorias del archiduque Alberto, es como se promociona, pero de hecho de los archiduques que habían visitado el sitio y las trincheras en varias ocasiones durante esos 4 años. Otra escena naval que se puede identificar, yo creo, bastante bien, es la escena naval entre turcos y cristianos con una torre que es uno de los muchas escenas navales que pinta Crispin de Val, que se hacen muy populares en esta época.
Curiosamente, una de las temáticas que ha suscitado más comentarios son las bodas campestres, en las cuales participan los archiduques. A partir de la tregua de 1609, como nos comentó en una carta el embajador inglés, que está en ese momento en Bruselas, la archiduquesa decide participar en todas las fiestas, bodas y bailes campestres de los que se entera. ¿Por qué? Porque esta es una forma no solo de dar a conocer que ya estaban en tiempos de paz, que había vuelto la paz, la abundancia, el comercio, la boda normal, digamos, a unas provincias que habían estado en una guerra civil a partir de 1566, pero también lo que le permite es encajar con esta nueva tendencia política que está recalcando la importancia del soberano como padre o madre, en este caso, del pueblo. Recordemos que cuando asesinan a Enrique IV, al padre de Isabel de Borbón, en 1610, el asesino se condena por patricidio, no por homicidio, porque el rey es el padre de la patria. Y estas escenas campestres en las cuales los archiduques participan son también una manifestación de este idearium político, y lo que puede aparentar algo curioso o una escena real es a la vez un mensaje político muy fuerte. Los temas tan variados que se incluyen en esta comisión han llevado a muchas hipótesis de lo que puede ser el hilo conductor, si lo hay. Para empezar, es evidente en las descripciones de los palacios en los Países Bajos que esta mezcla es lo habitual. Se ponen cuadros mitológicos al lado de cuadros religiosos, de guerra, escenas campestres, bodegones, etc. Entonces, es lo normal. Pero yo creo que hay otra explicación que es muy importante. Tenemos un relato de una visita de Juan Ernesto de Sajonia-Weimar a los Países Bajos en 1613 y 14. Visita el Palacio de Gante y visita el Palacio de Kuttenberg de Bruselas. Y lo que nos describe es esta combinación de temas. Entonces, lo que hace Isabel Clara Eugenia no solo es enviar cuadros de primera calidad, con temas que están muy a la moda, con descripciones de lo que son los Países Bajos y la vida de su entorno, sino que también le permiten recrear, hacer como una miniatura de lo que fueron algunas de las salas del Palacio de Kuttenberg, que es la sede del gobierno de los Países Bajos. Y esto yo creo que explica el por qué, al poco tiempo de que llegue este encargo para decorar los salones de la reina, los adquiere, los coge el rey Felipe IV y los pone en sus propias salas, porque es una forma con la cual él se puede asociar también a estas nuevas provincias para él. Se habla mucho de que las mujeres usen el arte para legitimarse. Pues aquí lo que vemos es a un hombre, a un rey, a Felipe IV, utilizando un encargo artístico para legitimarse, para dar a conocer que él ahora es el soberano de estas provincias septentrionales de los Países Bajos. Quiero singularizar dos cuadros de este encargo, que son dos alegorías de los 5 sentidos, divididas en dos grandes cuadros, en uno la vista y el olfato y en otro los otros 3 sentidos. Figuras alegóricas en interiores palaciegos, en los que vemos muchos objetos de coleccionismo, sobre todo pinturas, esto es importante para nosotros también.
Reparemos un momento en la historia de estos cuadros. En 1618, la ciudad de Amberes había encargado 2 cuadros iguales que estos, pero que no son los mismos, a 12 pintores que tenían que colaborar, cada uno pintando sus cuadros que colgaban en ese interior ficticio, dentro de ese cuadro, en las paredes del fondo, y ese regalo iba a ser entregado a la corte de Bruselas. Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia, que gobernaban como príncipes soberanos la corte de Bruselas. Y se los regaló con la intención de promocionar el arte de la pintura, como una industria de lujo que se hacía especialmente en la ciudad de Amberes. Esos cuadros se quemaron en el siglo XVIII, pero es interesante para nosotros en Madrid considerar que desde Bruselas, cuando llegan esos originales, se encargan 2 copias. Esas 2 copias son, debemos de pensar, iguales que los originales, pero sabemos que no hay 12 pintores activos en ellos. Reconocemos unos 4 o 5 manos, no Rubens, pero su taller, no Jan Bruegel, pero su hijo, Jan Bruegel el joven, que ha heredado su taller, quizá Franz Franken también. Reconocemos varios artistas. Bueno, esos cuadros los han encargado en la corte de Bruselas como regalo para ser enviados a Madrid, a la corte de Isabel de Borbón. Es interesante pensar en términos de geografía del arte, de difusión de ideas artísticas. ¿Qué es lo que sucede cuando unos cuadros se pintan en un lugar y desde ese lugar, a través de otro, en este caso Bruselas, llegan a un lugar más lejano? Ideas cojadas en un lugar acaban siendo recibidas e integradas en el pensamiento artístico, en las ideas de la gente sobre el arte de la pintura en otro lugar. Lo que se ensalza sobre todo en estos cuadros es el arte de la pintura. Se regalan cuadros, pero además se regalan cuadros en los cuales, digamos, que se llama la atención sobre la actividad de coleccionar, porque son cuadros que muestran colecciones de cuadros, cuadros colgados en las paredes del fondo. Esto ahora nos puede parecer normal, pero era algo que no se conocía en la corte española, que se había inventado en Amberes en torno a 1605. Los primeros cuadros de gabinetes de coleccionistas, que llamamos, los habían pintado Bruegel y Franken en los primeros años del siglo XVII. Pensar, por lo tanto, en lo que sucede cuando estos cuadros están llegando a Madrid, del lugar donde más arte se produce de Europa, Amberes, a través de Bruselas, a uno de los lugares donde más cuadros se coleccionan de Madrid. Gente que ya es sofisticada en su relación con la pintura, gente que de repente recibe una novedad, una cuestión nueva, un nuevo tipo de cuadro y que jugarían y se divertirían como coleccionistas o amantes de la pintura especialmente sofisticados. En esta idea de la difusión de ideas artísticas es importante pensar en quién es el protagonista, quién lo promueve, los pintores evidentemente, pero también hay unos agentes culturales, gente que hacen que se muevan estos cuadros por Europa. Sabemos que en ese momento es especialmente importante en este rol el papel de las cortes europeas. Sabemos por los itinerarios que hemos ido haciendo en el Prado estos últimos años que la familia real española es especialmente importante en este asunto y que en la familia real española lo son especialmente las mujeres. En este caso, el caso que nos concierne, la persona que ha puesto en marcha este movimiento es Isabel de Borbón, eso es lo que nos dicen los inventarios reales. Es para ella para quien se han enviado esos cuadros a Madrid y es a través de ella que se reciben en la corte española. Es el inventario del Alcázar de Madrid de 1636 el que nos define con claridad que el conjunto de esta veintena de pinturas realizadas por Rubens y sus seguidores, el destinatario principal fue la Torre de la Reina, que era un ámbito destinado a acoger las salas privadas de la soberana, para hacer un equilibrio perfecto con la antigua Torre Dorada del Rey de época de Felipe II, que es lo que vemos en todas las imágenes que conservamos del Alcázar. En este sentido, tenemos 2 documentos excepcionales aquí en el Museo de Historia de Madrid que nos enseñan perfecta y claramente cómo eran aquellos espacios y además de una manera tridimensional que nos permite incluso acceder a ellos. De un lado tenemos la pintura atribuida a Félix Castello, pero sobre todo contamos con la maqueta que Giovanni Battista Crescenzi, el marqués de la Torre, que en ese momento era, digámoslo así, el asesor arquitectónico de Palacio, diseña cómo debía de quedar configurada la fachada principal, haciendo ese cotejo entre cuarto del rey y cuarto de la reina. Como digo, este conjunto de pinturas va destinado directamente al ámbito privado de la reina, las salas más amplias, más nuevas del conjunto de estancias. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en los diálogos de la pintura Vicente Carducho, que son publicados en 1633, el tratadista propone que para las estancias de las reinas se adecúen las historias, los temas representados a
escenas del Antiguo Testamento y escenas de matronas y de mujeres fuertes, tanto de la historia de Roma como de la Biblia. En cambio, el conjunto que llega y que se envía a Madrid nada tiene que ver con todo esto. Son pinturas, escenas de representaciones de los territorios de los Países Bajos, pinturas mitológicas y alegorías de los sentidos. Además, para conocer cómo estaban dispuestas estas pinturas, tenemos un documento excepcional, que es el diario que Casiano del Pozo escribe en 1626 cuando acompaña al cardenal Barberini, legado papal, en su visita a Madrid para ver a los reyes, sobre todo a Felipe IV. Él va a ser el encargado, a principios de junio, de entregar a la reina una serie de presentes de regalos que venían desde Roma para sus habitaciones. Juan Gómez de Mora, como aposentador de palacio, le va a conducir hacia la estancia principal, que es la gran sala que está dentro de la Torre de la Reina. Y allí ella va a esperar al cardenal junto con su cuñada, la reina María de Hungría. El hecho de que Isabel de Borbón acoja en la sala de la Piazza de la Torre al legado papal muestra un interés muy claro por ese tipo de pinturas de las que ella debía sentirse muy orgullosas y porque además la conectan pues, con otra serie de conjuntos que se estaban haciendo en esos momentos. Gracias al inventario del Alcázar de Madrid, realizado en 1636, sabemos que pasados unos años la ubicación de este conjunto cambió. Todas las piezas, menos una, fueron trasladadas al comedor de verano del monarca, mientras festón de flores, frutas y angelotes se cuelga en el dormitorio de verano del rey. Existen distintas teorías para explicar este traslado. La primera de ellas apunta a la posibilidad de que coincidiera con las obras que en torno a 1629 se están realizando en los aposentos de la reina. Pero lo lógico sería que una vez concluida la intervención, las piezas regresaran a su ubicación original. Otro argumento, frecuentemente utilizado pero poco probable, nos remite al supuesto carácter erótico de algunas de las piezas que componían este encargo, como esta que tenemos aquí. Sin embargo, si analizamos el conjunto veremos que solo 4 obras del total incluían desnudos femeninos y que ninguno de ellos responde precisamente a un carácter erótico o lascivo. Así que la idea de que esto hubiera podido desagradar a la reina parece poco probable. Además, es importante tener en cuenta que este traslado se realiza por deseo expreso del rey Felipe IV y esto nos remite al significado polisémico de las obras y a sus múltiples usos y funciones. Y es que más allá del gusto artístico del rey, que pronto manifestará su parcialidad, su fascinación por Rubens, este conjunto hay que valorarlo también desde el punto de vista político. Felipe IV acababa de ser nombrado nuevo soberano de los territorios que hoy conocemos como los Países Bajos, y estas escenas que narraban mayoritariamente personajes, paisajes, parajes de estos territorios fue o pudo ser especialmente útil para el monarca. Resulta fascinante comprobar cómo un conjunto encargado por la reina Isabel de Borbón para decorar sus aposentos personales y confiado a la gobernadora de los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia, quien elige los artistas, elige los temas, por tanto las iconografías que se van a tratar, y lo hace buscando también su beneficio personal, puesto que no olvidemos que a través de estas obras promocionaba su gobierno en los Países Bajos, el éxito político que había desarrollado y su propia figura política en la Corte de Madrid. Pues como digo, pasados unos años, es fascinante comprobar cómo el rey Felipe IV, al trasladar las obras del aposento de la reina al suyo propio, lo que hace es asociarse con el régimen anterior y presentarse como señor y como heredero legítimo de estas provincias septentrionales del norte que conocemos como los Países Bajos.